Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores de Canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso, nos lo ha pedido nuestro buen amigo José Antonio. Y nos ha pedido una película, como siempre, y me gusta empezar siempre con esto, que no se me olvide, daré las gracias a José Antonio por partida doble, mínimo por partida doble, en este caso, por haber elegido el Canal de Acción Cine para esta labor, para esta videocrítica que nos ha solicitado, y segundo, y evidentemente igual de importante, haber confiado en mí para ser la persona que hable de esta película. Una película que es uno de los primeros trabajos de su director, un director extremadamente reputado a día de hoy, un director que estrena película este año y que es una de las películas más esperadas de 2020, si todo sale bien y no pasa nada raro por el camino, que todavía puede pasar por desgracia. No hay nada que nos haga pensar lo contrario ni lo propio, así que vamos a esperar a ver lo que sucede, pero sobre todo un director que está considerado uno de los mayores talentos que tenemos hoy en día en el mundo del cine occidental, y que comenzó su carrera en Canadá, pero que ha ido poco a poco moviéndose y trasladándose a Hollywood, donde este año estrena ni más ni menos que Dune. Y es curioso porque esta película, que es de sus inicios, está mucho más cerca del cine con el que le conocimos, que era más cercano al thriller dramático, con una fuerte influencia familiar. Estoy hablando de Incendies, estoy hablando de incendios, si quieren llamarlo así. Estoy hablando de esa película que, curiosamente, está editada en España en Blu-ray, pero me ha contado mucha gente que está descatalogada, o alguna gente me ha contado que está descatalogada y que le cuesta muchísimo encontrarla en Blu-ray. Creo que la tienen también en Filmin y no creo que sea ningún problema verla ahí. Yo tengo el Blu-ray, justo lo he dejado en la habitación, pero sí tenía el Blu-ray, que sí es verdad que es una de las muy buenas películas que tiene el director, y ya sabemos que ha dado un giro en los últimos años a la ciencia ficción. La Llegada, Blade Runner 2049, ahora la adaptación de Dune. A mí no me parece mal, pero me gustaría volver a ver a Denis Villeneuve en una película tipo Prisioneros, Incendies, incluso en algo tipo Sicario. Me gustaría volver a verle en ese tipo de trabajos no tan gargantuescos. Creo que decíamos el otro día, porque hablábamos mucho en el canal, hemos hablado varias veces de la película de Tenet por Christopher Nolan y demás, y siempre tenemos la comparativa, ¿quién nos gusta más? Tenet, ¿quién nos gusta más? Villeneuve, Nolan y tal. Y creo que a los dos, una vez terminen este camino, les vendría muy bien rodar una película más pequeña, no tan grande. Quiero ver Dune, evidentemente quiero ver Dune, igual que quería ver Tenet. Y igual que he disfrutado con Tenet, seguramente disfrute con Dune o incluso más. Pero me gustaría volver a ver al Denis Villeneuve de películas como Incendies. Incluso siendo una película imperfecta y no siendo el mejor de sus trabajos. Quizá ni siquiera en este género. Incluso siendo una película extraña en algunos momentos. Es una película muy dura, es una película muy seca. Hay instantes en los que parece documental y está enfocado como tal. Creo que es uno de los grandes aciertos de la película. Y hay momentos en los que se le va de la mano, y creo que es por venir de una obra teatral. Pero bueno, ahora hablaremos en más profundidad de ello, porque creo que la película sigue siendo una muy notable película. Para mí es una película de 4 estrellas, no tengo 4 estrellitas, y no es de 5, y volvemos a lo mismo. Si la comparo con el género, hay películas mejores, hay muchas películas mejores, pero sí que si la comparo con el propio Villeneuve, Villeneuve tiene cine mejor, con lo cual no puede ser esta película mejor que, por poner un ejemplo, Blade Runner 2049 o La Llegada. Así que, sintiéndolo en el alma, no va a ser la película
que encumbre la carrera de Villeneuve. Aunque es una muy buena película, una película rodada en francés, como todo el mundo sabrá, con un reparto que seguramente para nosotros o para el público más occidentalizado, más de Hollywood, no sean conocidos, pero que dan un auténtico recital en algunos casos, pese a algunos defectos formales de la película e incluso de falta de presupuesto a veces, que es una penita. Cuando te encuentras con una película así y ves que, por ejemplo, el maquillaje flaquea un poco, te das cuenta de que a veces el dinero es importante para hacer una película así. Como digo, está basada en la obra de Waji Muwada, que no sé hasta qué punto, yo no he visto la obra, no sé hasta qué punto es fiel, pero tiendo a pensar que hay cosas que solamente pueden salir de la obra y no siempre son efectivas en cine. El traslado de una cosa a otra no siempre es efectivo. Es decir, en cine lo que funciona visualmente muchas veces no se puede trasladar al teatro, pero es que lo que en teatro funciona porque estamos limitados por un espacio, por una localización, por unos accesorios y por una cuarta pared, resulta que no tiene que limitarnos en cine y no tiene por qué estar forzada la situación. Por ejemplo, sigo pensando, sigo creyendo que la resolución final es relativamente fallida. Entiendo el golpe, entiendo lo que tiene que ser el final, pero hay un punto que me flaquea enormemente y que me sigue pareciendo es que no sé, es que no es un Deus Ex Machina, porque no es una explicación, pero sí una casualidad, una enorme casualidad, una alineación de estrellas que no me cuadra, ¿vale? Eso, junto a algunos momentos en los que Villeneuve cae un pelín en el melodrama, y le gusta caer en el melodrama, me resultan algunos de los puntos en los que quizás la película podría haber sido mejor. Es una película que dura 2 horas y 10 minutos más o menos, y en esos momentos de melodrama, que son unos 10 minutos, es donde está la tijera que tenían que haberle metido a Incendies, y es donde está la lejanía de la perfección, de decir, es una obra maestra. Es una muy buena película, una muy buena película de género, es un muy buen thriller, porque es una película de suspense, es una película de misterio, es una película de descubrir un misterio, pero es sobre todo un drama humano, un drama político, un drama social y una historia durísima y brutalísima que sin duda nos va a dejar huella. Y el final de la película no tiene por qué ser perder peso, perder potencia por los defectos formales que podamos encontrar. Así que no le resta mérito, ni muchísimo menos, ni estamos diciendo que sea una mala película, simplemente que es una película de 8. Para mí es una película de 8, y aunque seguramente algunos me dirán, no, a mí me parece un 9, voy a ajustar un poquito la luz, que creo que está un poco oscuro, a mí me parece de 9, a mí me parece de 10, 5 estrellas, bueno, a mí me parece una película de 4 estrellas, y voy a intentar redondear la explicación una vez anuncie que a partir de aquí, evidentemente, si ustedes no han visto Incendies, es el momento de parar este vídeo, salir, irse, ver la película, que ya les he dicho que creo recordar que está en Filming, yo es que la he visto en Blu-ray de... Sí, está en Filming, estoy seguro de que está en Filming porque es de Cameo el Blu-ray, así que no tiene más vuelta de hoja. Vayan a ver la película, vean la película, disfruten de la película, ármense de paciencia, primero porque no estamos a veces acostumbrados al ritmo de la película, y segundo porque a muchos de ustedes posiblemente la película les suponga un escollo, un muro que escalar, no porque sea de difícil acceso ni muchísimo menos. Villeneuve es uno de los cineastas más accesibles para todo el mundo, pero tiene momentos realmente duros, emocionalmente y emotivamente duros, y momentos que a nivel de guión dices, ostras, eso duele al espectador, y eso porque duele a los personajes y tú has invertido con los personajes. Así que por favor, vayan a ver la película y cuando terminen vuelvan y hablamos, y seguimos hablando de Incendies, seguimos hablando de esta película y de este thriller, o de esta película de suspense, mejor dicho, de esta película de misterio casi, que es la historia de dos hermanos gemelos que a la muerte de su madre reciben a la lectura del testamento en el notario reciben una serie de instrucciones que deben seguir sí o sí. Una serie de instrucciones que explican, por un lado, que uno de ellos tiene que encontrar, ellos dos, uno tiene que encontrar al padre y otro tiene que encontrar a su hermano.
Mientras que no suceda eso, ella será enterrada sin lápida, sin féretro, boca abajo, sin ropas, lo cual no es precisamente lo normal. Y pese a que el hermano se niega enormemente porque cree que su madre estaba medio loca y no tenía la mejor de las relaciones con ella, su hija está convencida, y el notario, que era un amigo de la familia, está convencida de que debe hacer lo que su madre le solicitó. Y pese a las súplicas de su hermano de terminar y de dejarlo ir, esta mujer se embarca en un viaje al país de origen de su madre, a la tierra de su madre, un país que nos dicen que está en Oriente Medio, pero no nos dicen qué país es. Por lo que he leído posteriormente, está muy basado en la guerra civil del Líbano, si no recuerdo mal, y algo de eso debe de tener, pero en realidad no es la historia más enfocada en un sitio. O sea, habla de una región que, como conocemos y salimos hoy en día, nos asomamos al balcón, iba a decir, pero bueno, nos asomamos al telediario o a internet, o lo leemos en periódicos, o donde quieran ustedes recibir la información, pues hay muchos conflictos abiertos en Oriente Medio, y hay muchos países que han estado en guerra civil, o que siguen estándolo, o que tienen alzamientos, etcétera, etcétera. Con lo cual, en este caso, aunque sea un país sin nombre, cualquiera creo que puede enfocar tanto la región como el propio país si busca un poco, pero de nuevo la película no dice es este país, ni lo intenta. Y durante ese periodo, en ese flashback de esta chica que va descubriendo lo que le sucedió a su madre, descubre que su madre estaba enamorada, que su madre vio cómo mataban, su madre, que pertenecía a una comunidad cristiana, y que vio cómo su pareja era asesinada, y como ella estuvo a punto de morir y era acusada de traer la desgracia a su familia. Y pese a intentarlo y demás, pues fue obligada, estaba embarazada y fue obligada, una vez dio a luz, tuvo que abandonar al niño, no pudo cuidar de su hijo para seguir su vida, y su abuela le prometió que lo cuidaría y le tatuó, muy importante lo del tatuaje, en el talón. Como si fuera el talón de Aquiles. Y ella fue a vivir su vida y comenzó una revolución en el país, y ella se encargó de acabar una revolución en la que los nacionalistas pues, causaban estragos, y ella se unió a una facción y acabó matando a uno de los líderes, o al líder nacionalista, lo que la llevó a prisión. Y en prisión acabó siendo torturada durante años, sometida durante años, hasta que llegó Abu Tarek, que es el gran villano de la función, y la torturó y la violó, y de esa relación nacieron 2 niños, nacieron los gemelos. Con lo cual, el hijo mayor, el hermano de los 2 gemelos, el hermano, no llega a entender por qué les mandan a buscar, pero la hermana empieza a descubrir que sí, que había un hermano y que había un padre para ellos. Con lo cual ella empieza a tirar del hilo, hasta que un giro de acontecimientos le hace llamar a su hermano, porque cree que tiene algún tipo de pista y demás, y encuentra a la enfermera que dio a luz a su hermano, y que a partir de ahí empiezan a tirar y descubren que estuvo en un orfanato, que fue obligado, que ese orfanato fue derruido, y de nuevo tirando del hilo, buscando entre los barrios donde se crió, en la gente que pudo sobrevivir en mitad de la guerra, pues encuentran a un antiguo señor de la guerra que acabó con el orfanato, que destruyó el orfanato, pero que perdonó la vida a los niños, pero convirtió a este chico, a Nihad de Mayo, el hermano mayor de ellos, le convirtió en un soldado. Y con el tiempo, su odio, y aquí llega el giro de verdad, si no han visto la película es el momento de parar, porque este es el gran giro de guión de la película, y el momento en el que te quedas en shock y dices, ay, la chaval, qué jodido está el ser humano por dentro. Pero hasta dónde puede llegar el perdón, y hasta dónde puede llegar el amor de una madre. Abu Tarek lo que descubre es que, bueno, lo que se descubre en ese momento es que Nihad de May, el niño, el hijo, Nihad,
el hijo mayor, hermano al que están buscando por un lado, y el padre al que están buscando, son los dos la misma persona. Es a la vez medio hermano de estos chicos y padre de estos chicos. Es a la vez hermano y padre. La explicación es que cuando él se hace mayor, convertido en niño soldado, toma el nombre de Abu Tarek y empieza a trabajar para los nacionalistas del gobierno y acaba en prisión convertido en un torturador. Con lo cual, sin saberlo, porque no sabe que es su madre, tortura a su madre no le reconoce porque no la ha visto desde que era un bebé, y tortura y mata a su madre, o sea, tortura y deja embarazada, viola a su madre, con lo cual es el padre de sus propios hermanos. Que es muy retorcido, pero que es algo que en la guerra, en tiempos de guerra y en lugares de conflicto, no es la primera vez que pasa. Y demuestra la suciedad que a veces lleva el ser humano. Pero entonces descubren que este hombre vive en Canadá y que su madre le encontró por casualidad estando en una piscina. Es uno de los momentos de guión en los que dije, sí, claro. O sea, vienes de Oriente Medio y acabáis los dos no solo en el mismo país, sino en la misma ciudad y en la misma piscina pública, donde tú, nadando, sales del agua y ves el tatuaje que resulta que es el mismo de tu hijo. Todo a la vez. Y es como, a ver, me estáis forzando un poquito la perspectiva. El shock es muy bueno, y el shock de decir, alá, chaval, claro, la guerra. Evidentemente es una película antibélica, por supuestísimo que sí. Y también es una película que ataca el fanatismo nacionalista y el fanatismo religioso en cierta medida, que acusa a los fanatismos, a la gente, a lo que nos ciega de que ser el causante de gran parte del dolor y la tragedia en nuestro mundo. No hay duda de descubrir eso. Lo curioso de las dos cartas que le entrega es que le entregan, y ahora entraremos más en el territorio de ese fallo de guión y de otros problemas que tiene la película. Lo curioso de esas cartas que le entregan es que una va dirigida al padre, al violador, y es una carta llena de odio, de desprecio, de mentira, de ataque hacia una persona que le arrebató todo a aquella mujer. Pero la otra carta va dirigida al hijo, al hermano, y es una carta llena de amor, de perdón. Por eso debe leer primero una antes que otra. Y es una carta llena de cariño, de perdón, y de decirle que pase lo que pase siempre será su hijo y siempre lo querrá, y que cómo le descubrió, y que debe seguir junto a sus hermanos y querer a sus hermanos. Es un momento de shock enorme porque es muy jodido en la cabeza del guión y de los propios espectadores, pero funciona casi todo muy muy bien. Creo que es un problema que en el cine podría haberse solucionado de otra forma. Por ejemplo, en un viaje de ella de vuelta a casa, de la madre, o en la propia cárcel, que hubiera visto y que hubiera descubierto entonces que su torturador era su hijo y hubiera guardado ese secreto hasta el día de su muerte, viéndole el talón en uno de los momentos, en una de las muchas violaciones a las que le sometió, porque tras muchas violaciones al final se quedó embarazada. Es muy importante, hay que entender el nombre de ella, el de la mujer que cantaba, porque es imprescindible, porque ella no se rompió nunca, y pese a todo lo que le hicieron siempre cantaba, incluso cuando la violaron. Ella seguía cantando, ella cantaba, y eso les volvía locos, porque hacía que la gente tuviera esperanza y hacía que la gente pensara que todo aquello iba a terminar en algún momento, y era maravilloso oírla cantar en prisión. Era la mujer que cantaba. De hecho es una leyenda para la gente, y cada vez que alguien pregunta o lo dice, yo soy el hijo, pues yo soy la hija de la mujer que cantaba, y está maravillosamente trazado eso. Lo que no está maravillosamente trazado, y lo siento en el alma, es el momento piscina. El momento piscina no funciona en cine, a lo mejor en teatro sí, porque tú puedes contar que lo has visto y no tienes más set, pero tú has tenido otro set, otras localizaciones, otros momentos, tienes mucho más espacio, te has ido de viaje, has podido montar la película en torno a lo que estás contando. Por favor, no cometas ese error, porque es mucha casualidad. Y sí, yo entiendo que, vaya, qué casualidad, pero una cosa es una casualidad, y otra cosa, de encontrar una aguja en un pajar, y otra cosa es de encontrar una aguja en mitad de la galaxia. No
no puede ser que porque no, es que no coincide, no, es como, sí, claro, y se fue a Canadá, claro, al mismo barrio, a la misma piscina, el mismo día. Quiero decir, si fueran los dos canadienses, puede decir, mira, han coincidido en el mismo pueblo, pero es que venían del otro lado del mundo. O sea, de Oriente Medio a Canadá, y es como, me va a explotar la cabeza. Y ese problema, a mí me saca, ese tipo de detalles de guión, me pasa algunas veces, con algunos problemas de guión, con algunos fallos de guión, me sacan de la película porque entiendo cuándo se puede hacer mejor. Lo veo y digo, esto se puede corregir. Y esto me lo podías haber explicado en la cárcel de otra forma, y no tiene que ser ese justo ahí, en todo el medio, que ni Robin Hood. Y ese tipo de cosas son como, si le das una vuelta, lo tienes. Me pasa también con el maquillaje de la madre. Siempre me olvido el nombre de los actores porque lo siento muchísimo por ellos. Lumna Zabal, la madre, me pasa un montón con el personaje por un motivo muy, quizás sencillo, quizás no tan sencillo, que es que el maquillaje está mal. El maquillaje de ella anciana está mal. Claro, es una actriz más joven que el papel que interpreta, con lo cual tienen que darle un maquillaje pues relativamente más de anciana para cuando es mayor. Pero es que está mal. Es que el maquillaje, es que necesitas un muy buen maquillador para hacer algo así, y no lo tenían. Entonces Villeneuve es muy cuco, lo mantiene muy alejado, pero hay un par de momentos del primer plano, como el de la piscina, en el que dices, no funciona el maquillaje. Todo se reduce a la escena de la piscina. No termina de funcionar el maquillaje. Y no se trata de ponerse tiquismiquis, es que nos han elegido para que nos pongamos tiquismiquis, para que señalemos los problemas, los aciertos y las virtudes. Que como están viendo, virtudes tiene un montón. Pero hay que centrarse también y decir, oiga, mire, le pasa esto, y Nagual Marwan, cuando es joven, pues parece, se nota menos que lo otro. Y ese es uno de los problemas de la película. Por cierto, ella está increíble, y creo que ellas están increíbles, y creo que Melissa de Solmat-Polan, que es la hija, que es quien hace de hija, que hace de Jan, está mucho mejor que su hermano, que es Maxime Godet, que está no tan bien como ella. Creo que Polan está muchísimo mejor y tiene más tiempo en pantalla. También es verdad que tiene mucho más tiempo para desplegar el personaje, porque cuando el hermano llega a Oriente Medio ya ha pasado más de media película. De hecho, creo que quedan, van por la hora y media casi, hora y 20 y pico, cuando él llega allí, y la película dura 2 horas y 10, 2 horas, creo que son 132 minutos, algo así. Y ellas están muy bien. Y me gusta muchísimo, y creo que es un acierto enorme, el estilo visual que utiliza Villeneuve, casi documental. Vean el viaje de ella, cómo enfoca las entrevistas con la gente, el viaje que hace por los pueblos, por los lugares de la infancia de su madre, donde visita, la gente con la que habla, la gente a la que conoce, la gente a la que escucha, cómo la escucha, cómo está enfocado, esa cámara al hombro muchas veces, muy poco temblorosa, pero con cierto toque de naturalismo, de naturalidad, buscando emular el estilo documental, la fotografía completamente naturalista, incluso para una película así. A veces uno pensaría, cuando está en esas tierras de olivos, que con el sol y demás es excesivamente brillante, pero debe ser así, porque el mundo de sueño o pesadilla, es el pasado. Fijaos, por ejemplo, en la escena de asalto al autobús en el que va la madre por parte de estos nacionalistas que atacan ese autobús y le dicen y matan a la gente del autobús, menos a ella, porque es cristiana. Y te das cuenta que la gente que va que cómo está enfocada en el autobús y cómo está hecho luego el camino, y la fotografía es mucho más como un recuerdo, tiene unos tonos más ocres, busca más una belleza visual cinematográfica, no una naturalidad, no busca que sea tan naturalista, busca más sacar los colores, esos tonos de ocaso, de que el personaje se está cambiando por completo en ese viaje en el que lo ha perdido todo, ha perdido a su hijo, ha perdido a su amor, al amor de su vida, ha perdido a su familia, la han echado, todo lo ha perdido, y en ese viaje vamos llegando a ese crepúsculo, a ese amanecer, a ese alba en el que todo va a cambiar. Y fijaos que la fotografía es completamente distinta. Fijaos la fotografía en la propia cárcel,
cuando está ella en prisión cantando y demás, cuando es la mujer que canta, cuando pasa todo eso, fijaos en cómo está enfocada la fotografía, las luces y las sombras, cómo utiliza los claroscuros, cómo utiliza los puntos de luz y los puntos y las zonas de sombra para ocultarnos ese territorio horrible en el que ella está viviendo y esa pesadilla que está viviendo como presa. Fijaos en la escena en la que le cortan el pelo, fijaos en el encuadre. A Villeneuve le gusta muchísimo esta película utilizar el plano medio, el plano corto, quiere que el gran efecto especial sean sus actores, quiere que nos guiemos por las emociones en los ojos de sus actores. Por ejemplo, cuando le cortan el pelo, fijaos la cara de ella, cuando ella habla con el antiguo profesor y demás y le cuenta la historia, ahí también la hija, cuando la gemela oye la historia. Luego tiene momentos en los que el melodrama se lleva un poquito de buen gusto por delante, como la piscina, no la piscina final, sino el momento en el que los dos hermanos están bañándose, que es una escena en la que dices, sobra. Esta escena no me aporta nada que no me hayas contado alrededor y que estos dos tipos, estas dos personas, estos dos hermanos no se hayan contado mirándose desde el principio. Me sobra ese momento como me sobra, por ejemplo, la lectura de la carta final. No las dos cartas que manda a Butarek y a Nihad, al Nihad de Mayo, a su hijo y su torturador a la vez, al mismo hombre, sino la que manda a los gemelos. La que manda a los gemelos es puro melodrama, es puro artificio, porque ya lo he visto, ya me lo has contado, ya sé cómo acaba la historia para ellos. No me aporta nada, me aporta lo que estoy viendo, que es a Nihad frente a la tumba, a Butarek frente a la tumba de su madre, a la que violó. O sea, ese hombre, cómo encaja eso ahora y cómo acepta la realidad de lo que hizo. Que a lo mejor, que como le vemos con los amigos y tal allí, era un tipo que parece que lo había olvidado todo y que vivía tranquilamente, pero había sido un torturador, el mejor en su trabajo. Y es brutal cómo enfoca eso, y fijaros y ahí no caen, pero la carta sí es un momento en el que dices, hoy os quiero mucho, y es como, no necesito que, ya lo he visto. Esta madre ha mantenido a salvo a sus hijos del horror que ella vivió del horror de la verdad, de quién era su padre, durante mucho tiempo, y ahora, a la hora de morir, quiere que sus hijos conozcan la verdad porque cree que deben saber la verdad, porque ella ha descubierto la verdad hace poco tiempo, pero es que sus hijos no saben quién es realmente su madre, con lo cual les hace hacer ese viaje para que descubran quién era su padre y quién era su hermano a la vez, todo junto. Y ese viaje, que es emocional, para ella es mucho más emocional que para él, porque es más largo, aunque él tiene ese momento maravilloso en el que se integra en una comunidad o le invitan a tomar té y tal. Fijaos cómo está enfocado las luces y las sombras de nuevo. Fijaos esas sombras que utilizan de simplemente de colocar una protección contra el sol para tomar el té. O ese paseo entre la gente cuando están discutiendo en el idioma local y están diciendo, bueno, para que vaya con ellos a tomar un té, y explican la historia. Todo eso, fijaos cómo está narrado, el uso continuo de planos cortos y planos medios sobre los actores para ver sus expresiones, y ahí ese joven que reconecta con su pasado, con sus orígenes, dice, de aquí vengo yo también en parte, y está magníficamente rodado sin decir nada. No hay ningún personaje, no hay ningún momento realmente en el que uno se ponga esta típica escena tan americana que es de aquí vengo yo, estos son mis orígenes, y dices tú, vale tío, a ver, o tía, a ver, que no me hace falta, que ya me he dado cuenta yo, que ya me lo has contado, que de eso va la peli. Y aquí la película lo hace de una forma muy sutil, sin en ningún momento caer en lo obvio. Y ya os digo que el problema son esos detallitos de melodrama y esos puntos en los que el guión, para mí, fuerza la situación y tenía soluciones. Porque si no tiene otras soluciones, vale, pero es que en este caso es decir, tío, tenías otras soluciones en este camino. No hacía falta que tirases por aquí, podías haber optado por otro lado. Y esa es la pena que a mí me llega con Incendies, esa sensación del guión de decir, redondo no por poquito, y ese exceso a veces de melodrama. El resto, ya os digo, los actores, la fotografía, el actor que hace de notario es para enmarcarlo, la fotografía naturalista, ese estilo casi documental de ella investigando, los diálogos, la naturalidad de los diálogos.
Fijaos cuando ella llega a esa comunidad de mujeres cuando están reunidas todas ahí y empiezan a hablar entre ellas y ella, ¿quién habla francés? Y empieza a hablar, pues pregunta tal, y empiezan a comunicarse tres. Fijaos cómo está dialogada esa escena. Fijaos en el guión de esa escena y es una pura maravilla de cómo tratan los personajes unos a otros. Es que es genial. O sea, están manteniendo una conversación a tres bandas que puede sonar tremendamente postiza y lo hace con una naturalidad enorme. Y eso requiere de un control brutal del guión, de los actores, de los diálogos, todo. Tiene que funcionar. Y en esos momentos casi parece que estás viendo un documental de estos de la 2, de hemos visitado tal territorio y tal. Y está muy bien trazado, muy bien trazado. Y creo que es una de esas muestras del talento que ya en aquel momento atesoraba Denis Villeneuve y que poco a poco empezaría a salir de Canadá para mostrar su talento de forma arrolladora en otras muchas películas. Y esperamos que siga haciéndolo, porque es uno de los mejores directores que tenemos en Hollywood ahora mismo, con lo cual hay que aprovecharlo y exprimirlo. Esperemos que sus películas sean un éxito para que le sigan dejando hacer películas. Pero si no, que recuerde que siempre se puede volver a hacer a Canadá películas pequeñas como esta, con un presupuesto muy moderado. Creo que el de esta eran $6 millones o algo así. Un presupuesto muy moderado, pero con un gran guión, unos grandes actores y un desarrollo de personajes magnífico, con esa historia a dos tiempos, con esa historia de esta mujer, de la mujer que cantaba, y de sus hijos, y de todos sus hijos, y de la persona que la torturó, y de esa historia sobre la guerra, sobre la tragedia de la guerra, sobre la brutalidad de la guerra, sobre los monstruos que creamos, y cómo a veces los monstruos están dentro de nosotros mismos, los hemos engendrado nosotros mismos, que es la gran tristeza de la película. Ese final que ella y nosotros descubrimos que su mayor miedo, su mayor torturador, su mayor tristeza lo había engendrado ella misma, y que por el odio, por el miedo, por la ira, por la venganza, esa persona se había convertido en ese torturador. Si todo eso hubiera sido evitado, pues seguramente ella hubiera podido criar a su hijo sin ningún tipo de problema. Y es una película eminentemente antibelicista, y que hace una mirada sobre la guerra a través de las víctimas. No siempre las víctimas son como creemos, algunas son como creemos. Por ejemplo, la mujer que canta es la víctima, que la típica víctima, y entiendan lo de típica, sin embargo, Nihad de Mayo, sin embargo Autarek es la víctima inesperada, porque fue torturador, porque fue asesino, porque fue violador, pero al mismo tiempo era víctima de un sistema que la había convertido en quien era. No nació siendo así, lo convirtieron en ello, y esa es la tragedia de la guerra, y esos son los monstruos de la guerra, que a veces están dentro de nosotros mismos, y evidentemente no tengo que venir yo aquí a darlo. Esto es el mensaje de la película, no estoy yo pontificando ni muchísimo menos. El mensaje de la película es: los monstruos, la guerra crea monstruos, y a veces son los monstruos que nosotros hemos creado. Una muy buena película, una película para reflexionar, una película para que te golpee en el estómago, porque te golpea muy fuerte, incluso con esas licencias de guión que hemos dicho, te golpea muy fuerte en el estómago. El final es como una bofetada tremenda, es una arcada lo que sientes. Por eso digo que a veces es una película que cuidado verla y tal, porque a veces puede ser muy dura de ver, puede ser muy dura de ver, sobre todo en su tramo final. Fijaos cómo enfoca las violaciones, de nuevo, como director. Ese momento de canta ahora es brutal, y es una película necesaria a día de hoy, como todo este tipo de cine, siempre necesario. Una película muy inteligente, una película con corazón, y una muy buena película. Repito, mis 4 estrellas para nuestro amigo José Antonio, al que le doy de nuevo las gracias de corazón. Y nuevamente, como siempre os lo decimos, ya sabéis, nos podéis solicitar aquí abajo las críticas, mientras podéis leernos en el kiosco. No hace mucho que ha salido el nuevo número, estamos trabajando ya en el siguiente número, siempre trabajando más hacia adelante, siempre trabajando en nuevos números, así que lo que tenéis que hacer es ir al kiosco para leernos a nosotros y descubrir la revista si no la conocéis. Y más allá de eso, aquí le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis. Bed Incendies, que es una magnífica película, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine,
fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.